Buen día, jóvenes. Bienvenidos al segundo semestre. La asignatura que yo les serviré es Fundamentos de Ética Profesional. Mi nombre es Cristian Romero, la modalidad BCH y para la sección A y B. Antes de comenzar a proyectar la presentación, pues les voy a hablar un poco de lo que es la asignatura en general. Cuando hablamos de la palabra fundamento o fundamentos, quiere decir que es un principio, un origen de algo. Cuando hablamos de la palabra ética, estamos hablando de ética, que es la rama de la filosofía dedicada a las cuestiones morales, ya que es una rama de lo que tiene que ver con la filosofía, y la ética se encarga de las cuestiones morales. Y cuando hablamos de lo profesional es cuando nosotros ya estamos ejerciendo en un campo laboral nuestra profesión, ya sea doctor, ya sea maestro, ya sea ingeniero, ya sea abogado, etcétera. Entonces, ¿dónde ponemos nosotros en práctica la ética? Bueno, en el campo laboral, en el cual nosotros estamos desempeñando nuestra profesión. Bien, y para darles una pequeña introducción acerca de lo que es ética profesional, bueno, en general es el conjunto de normas de carácter ético aplicadas al desarrollo de una actividad laboral, lo que les acabo de explicar anteriormente. ¿Dónde ejerce usted la ética profesional? Bueno, en el campo laboral en el cual usted esté. Como lo mencioné, ya sea un periodista, ya sea un político, ya sea un maestro, ya sea un doctor, ya sea un ingeniero, ya sea un abogado. En todos esos campos laborales es donde ustedes van a poner en práctica la ética profesional, que la ética profesional tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los valores, las normas y las reglas dentro de su campo laboral. Luego tenemos un mapa conceptual de lo que habla sobre la ética profesional. Bueno, tenemos que la ética, de la ética, estudia el bien y el mal de las relaciones con la moral. O sea que la ética profesional o todo lo que tiene que ver con la ética nos da a nosotros una pauta de lo que debemos de saber, lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Que a estas alturas de la vida nosotros ya sabemos lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Cuando hablamos de ética profesional, bueno, es la disciplina que regula las actividades profesionales mediante los principios que nosotros tenemos como personas, las normas y las reglas del cumplimiento obligatorio de cada uno de nosotros. Por eso se llama ética profesional. Es una disciplina que regula todas esas actividades que nosotros hacemos a nivel profesional, mediante los principios que ya tenemos como nosotros como personas, esas normas y esas reglas que nos han enseñado desde el principio. Cuando hablamos del profesional, bueno, tiene la responsabilidad cada uno de ustedes de desarrollar de manera más ética posible su trabajo. O sea que siempre se nos van a presentar a nosotros momentos en los cuales tenemos que decidir y tenemos que poner la ética, ¿verdad? Ante todo. Debe contribuir también al bien común. Debe evitar anteponer los beneficios individuales por sobre el bien común, o sea, no pensar en nosotros, ¿verdad? El yoísmo, yo, sino que pensar antes en los demás que en nosotros. De eso se trata lo que es la ética profesional. No debe generar daños a terceros ni buscar el propio beneficio. O sea, como muchas personas que solo buscan, solo piensan en ellos, vuelvo a repetirlo, pero no piensan en los demás. Y ahí estamos ya eso es antiético. Ya no estamos poniendo la ética profesional en función. ¿Sirve para qué? Bueno, la ética profesional nos sirve a nosotros para regir la conducta de los profesionistas, o sea, de cada uno de ustedes. El día de mañana, ustedes van a ejercer una determinada profesión, bueno, y ahí tienen que ustedes regir su conducta de una manera correcta. Tener conciencia de nuestros actos, estamos claros siempre, recuerden que todo acto que nosotros hagamos, perdón, tiene que tener una consecuencia. Entonces nosotros tenemos que hacernos dueños de esas consecuencias, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar mucha o tener mucha conciencia de nuestros actos. También nos sirve para ejercer con responsabilidad nuestra profesión. Ser responsables ante todo, dependiendo de la profesión, incluso el oficio que nosotros estamos ejerciendo. Y yo les voy a decir algo también, un dato muy importante.
que la ética no solo se pone en práctica, en la ética en general, solo en el campo laboral, sino que en cada momento de nuestra vida, en cada momento de nuestra vida, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel profesional, etc. Bien, ¿cuáles son esas ramas de la ética profesional? Bueno, está la axiología moral, que la axiología es como una clasificación que se encarga de los valores morales, ¿verdad? Todos los valores que nos han inculcado a nosotros, como el respeto, la solidaridad, la moral prójimo, la disciplina, la puntualidad, todo eso, ¿verdad? Y la deontología, que deontología es prácticamente lo mismo que ética profesional, que es el deber, las normas morales y la conducta de cada uno de nosotros, ¿verdad? Luego tenemos elementos de la ética. Bueno, está la autonomía, la responsabilidad, está la conciencia y la competencia profesional. Cuando hablo de autonomía es la calidad personal de la toma de decisiones. Autonomía, yo, autónomo, ¿verdad? Que nadie va a tomar las decisiones por mí, sino que yo tengo que tomar mis propias decisiones. Capacidad personal interna al momento de tomar una decisión. Yo les puedo decir de que siempre que ustedes van a tomar una decisión deben de pensarlo muy bien, porque esa decisión que nosotros estamos tomando, ese camino, lo que nosotros estamos escogiendo, esta profesión que nosotros elegimos, es algo que nos va a marcar toda la vida. Entonces, tomar una decisión es algo tan delicado que lo debemos de pensar, meditar, buscar los pros y los contras al momento de tomarla, porque eso nos puede marcar durante toda nuestra vida. Es como ahorita en la elección de la carrera universitaria. Ustedes que van a ir a la universidad, ustedes tienen que tomar bien en serio y tomar una capacidad, tener esa capacidad personal de tomar esa decisión y elegir bien, para que el día de mañana no estemos, ¿verdad? Eh, cambiándonos de carrera, cambiándonos de carrera. Es parte. Recuerden que esa profesión que nosotros escojamos va a ser de por vida, ¿verdad? Ese título que tengamos de la universidad va a ser siempre. Donde nosotros estemos, siempre va a ser nuestro título, es algo que vamos a llevar siempre. Cuando hablamos de responsabilidad es la obligación. Ya sabemos que ser responsable es una obligación de responder por sus propios actos. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Ser responsable. Si yo cometí un error, tengo que hacerme responsable de ese acto, ¿verdad? De ese error y ponerle todo, estar enfrente de él y no esquivarlo. Conciencia es la capacidad de juzgarse a uno mismo, ¿verdad? Motivarse a uno mismo, impulsarse a uno mismo, sancionarse, o sea, castigarse a uno mismo y responsabilizarse a sí mismo, o sea, uno mismo, no a los demás. No vamos a juzgar, no, sí podemos motivar a los demás, ¿verdad? Podemos impulsarlos a que hagan cosas, ¿verdad? Positivas. Sancionar, pues no, y responsabilizar a otros por nuestros actos tampoco. Entonces, todo eso, cuando hablamos de tomar conciencia, la conciencia de nosotros, ¿verdad? Cuando estamos haciendo algo bueno, cuando estamos haciendo algo malo, tener conciencia de lo que nosotros estamos cometiendo, porque muchas veces nosotros consideramos que estamos haciendo lo bueno, pero estamos perjudicando a terceros, y la ética profesional no nos habla de eso, ¿verdad? No, nos habla de que no podemos generar daños a terceros, ni buscar nuestro propio beneficio. Hay mucha gente que puede pisotear a los demás, y quiere pasar sobre encima de todas las personas, entonces no es ético, ¿verdad? Eh, Esto aplica, bueno, a los principios, a los valores que tenemos nosotros mismos, ¿verdad? Y cuando hablamos de competencia profesional, es la habilidad o la capacidad para resolver problemas propios del trabajo. Hay que ser competentes, jóvenes. El día de mañana que ustedes ejerzan su profesión universitaria, incluso su SH, ustedes tienen que ser competentes en lo profesional, en lo que ustedes se les asigne, en la actividad que ustedes estén llevando a cabo, ustedes deben de aprender a ser competentes, que es algo muy importante a la hora de ejercer nuestra profesión, ¿verdad? Como dice el concepto, es una habilidad que nosotros tenemos o una capacidad para resolver problemas propios del trabajo. O sea, que todo lo que se nos presente en el trabajo, nosotros tenemos que ser competentes, tenemos que tener esa habilidad y esa capacidad para poder resolver estos problemas. Bien, ¿cómo se desarrolla? Bueno, con una autoridad profesional, ¿verdad? Dependiendo de nuestra profesión y un valor social. Siempre, si ustedes se fijan, se incluye lo que es social, porque la ética profesional también incluye. Recuerden que todas las profesiones que nosotros estemos ejerciendo el día de mañana tienen que ver con social. Siempre hay muchas profesiones que, como el médico, como el docente, como el periodista, bueno, como el trabajador social, como el psicólogo, el abogado, casi todas las profesiones siempre tenemos que tener contacto con las demás personas. Entonces ya eso es parte de, del valor social, ¿verdad? Recordemos que el ser humano es social por naturaleza y por ende entonces nosotros
siempre estamos interactuando con otras personas. Entonces, por eso entra bastante lo que tiene que ver con el valor social. Y recordemos también un dato importante, que cuando nosotros ya estamos en un puesto de trabajo, tenemos que socializar con nuestros compañeros, socializar con nuestros jefes y con todo el entorno, ¿verdad? Que está ahí. Entonces, si ustedes se fijan, la ética profesional engloba muchos, muchos elementos y muchos aspectos. Bien. Luego tenemos el origen de la ética. Bueno, la etimología ética proviene del vocablo griego ethos, que viene del latín ético, que significa acción, costumbres, hábitos, modo de ser, el carácter. La palabra ética viene del latín ético y se refiere a las conductas, al modo de ser de cada uno de nosotros. Como les mencioné al inicio, que la ética es una rama de la filosofía dedicada a las cuestiones morales. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Esta a su vez procede del griego ethos, ¿verdad? Que significa carácter, que lo acabamos de mencionar, de cada uno de nosotros. Todo lo referente a la ética profesional, estamos hablando del ámbito laboral, se habla de ética profesional. Siempre que estamos hablando del ámbito laboral, estamos hablando de lo que es ética profesional y se puede aparecer y que puede a veces aparecer corregida en los códigos que la rigen. Recuerden que para cada profesión hay un código de ética. Para el médico tiene su propio código de ética, el docente también, el abogado también. Incluso cuando ustedes estén en la universidad, en todas sus carreras van ustedes a llevar la clase que se llama ética profesional y ahí se les va a tocar lo que es su código específicamente, dependiendo de su área, ¿verdad? En la cual ustedes estén estudiando. Entonces, imagínense qué interesante lo que es la ética. Es algo tan importante, algo que tiene que ver con la moral, tiene que ver con los valores, tiene que ver con nuestra conciencia en el momento de ejercer nuestra profesión, ¿verdad? Tiene que ver con la disciplina, etcétera. En pocas palabras, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con normas y lo que tiene que ver con las reglas. Luego tenemos la conceptualización de la ética y la moral. En el contexto filosófico, recordemos que es una rama, la ética es una rama de la filosofía, entonces vamos a hablar de contexto filosófico. La ética y la moral tienen diferentes significados. La ética está relacionada con el estudio fundamentado de los valores morales que guían el comportamiento humano, o sea que la ética es la que estudia el funcionamiento prácticamente de los valores humanos, es la encargada de estudiar los valores morales que guían el comportamiento de cada uno de nosotros dentro de la sociedad. Mientras que la moral son las costumbres que nosotros ya tenemos, esas normas, los tabúes y los convenios establecidos por cada sociedad. Entonces, un dato muy importante, la ética prácticamente es el estudio de la moral y la moral es todo lo que tiene que ver con las costumbres, las normas, las reglas, los convenios establecidos por cada una de las sociedades. Luego tenemos la relación entre ética y moral estriba en que ambas son responsables de la construcción de la base que guiará, la conducta del hombre, determinando su carácter, su altruismo y sus virtudes, y de enseñar de la mejor manera de actuar y comportarse en la sociedad. Entonces, si ustedes relacionan el concepto de ética y moral, prácticamente tiene que ver con el carácter de cada uno de nosotros, con el altruismo, o sea, querer ayudar a las demás personas y las virtudes que tenemos nosotros como seres humanos. Y de enseñar de la mejor manera de actuar y comportarse dentro de una sociedad. Entonces, todo tiene que ver con las reglas y las normas y los valores que nosotros tenemos como personas y cómo nosotros nos vamos a comportar dentro de cómo vamos a actuar y cómo nos vamos a comportar dentro de la sociedad, de una manera ética, correcta. Por ejemplo, si hablamos del respeto. El respeto, eso es al otro, es un principio fundamental de la ética. Ya vamos claro, ¿verdad? El respeto no está subordinado, o sea, que no va más allá a ningún contexto cultural, sino que se debe practicar ante todo tipo de personas, sin ninguna discriminación de origen, de donde venga la persona, raza, sexo, orientación o religión. La ética, por lo tanto, no discrimina de acuerdo al universo de usos y costumbres. ¿Qué quiere decir este ejemplo? Está más que claro.
que el respeto es parte, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con la ética y que si nosotros respetamos, no vamos a discriminar a nadie por su origen, ni tampoco por la raza que pertenezca, ni tampoco por su sexo, si es hombre o si es mujer, ni tampoco su orientación sexual, que hoy en día se ve bastante esto, ¿verdad? El respeto, ni tampoco por su religión. Entonces no podemos nosotros discriminar a nadie, debemos de respetar. Entonces parte de lo que es la ética en general y de lo que es la moral, el respeto hacia los demás. La ética, por lo tanto, no discrimina de acuerdo al universo de usos y costumbres. O sea que la ética jamás va a discriminar. El día de mañana que nosotros estemos discriminando a una persona, ya desde ahí estamos ya perdiendo todo lo que tiene que ver la ética. Que lastimosamente hoy en día, bueno, lo que es el respeto y lo que son los valores, esas normas, esas reglas, poco a poco se están, bueno, si hasta las buenas costumbres poco a poco se están perdiendo. Luego tenemos un pequeño, una pequeña imagen donde aparece lo que es ética y lo que aparece lo que es moral con un pequeño concepto. Si ustedes se fijan, ambas, ¿verdad? Si ustedes se fijan, observan la flecha, ética, estudio de la moral, y dentro de la moral siempre va a estar la ética. La ética estudia la moral, que lo venimos mencionando anteriormente, y determina qué es lo bueno y cómo se debe actuar. Es la teoría o ciencia del comportamiento moral. O sea que la ética es la que estudia la moral. Todo lo que tiene que ver con el comportamiento moral de cada uno de nosotros. Y luego tenemos la moral. La moral es un conjunto de normas, que lo mencionamos anteriormente, reglas, conductas y convivencia íntimamente ligado a la ética. Qué interesante. La ética, o sea, todo lo que tiene que ver con la moral, pero la moral es un conjunto de normas y conductas y de convivencia y reglas que íntimamente están ligadas con qué? Con la ética. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la moral. Bien, para ponerles un ejemplo, cualquier animal, nosotros incluidos, ¿verdad? Porque pertenecemos, lo único que nosotros diferenciamos de los animales es porque razonamos, debería tender a proteger a su familia, a sus seres más cercanos, para protegerse de los depredadores, incluso antes de la creación de una ley contra la violencia doméstica. Seguramente entendimos que no era bueno para nuestra supervivencia herir o matar a los miembros de nuestro grupo. Se trata, por lo tanto, de una forma constructiva de organizarnos como especie, de priorizar la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades por sobre todas las cosas. Entonces, si hablamos de moral, bueno, estamos hablando de la palabra que se deriva de latina, moralis, que significa lo relativo a lo que tiene que ver con las costumbres, que lo venimos mencionando anteriormente, con las normas, con las reglas, con la convivencia, con los principios que cada uno de nosotros tenemos. La moral, por lo tanto, se centra en la práctica, cuando ya nosotros ponemos en práctica, ¿verdad? En las expresiones concretas del comportamiento que se derivan del sistema de valores y principios. O sea que la moral, en pocas palabras, tiene que ver con toda esa práctica, con todo lo que tiene que ver con las costumbres, con el comportamiento, con los valores, con los principios y con las reglas que ya están dadas. Luego tenemos lo que es un pequeño cuadro comparativo en lo que aparece el asunto, que está el concepto de lo que es ética, de lo que es moral, el carácter de ética y moral, el fundamento, el método y el alcance en el tiempo. Si ustedes pueden leer ahí, tenemos el concepto de lo que es ética, teoriza sobre los principios, volvemos, y valores que deben regir la conducta de cada uno de nosotros. O sea, comportarnos éticamente. Nuestros principios y nuestros valores ahí se ponen en práctica. En cambio, la moral se refiere a aquellas prácticas y las costumbres establecidas según la escala de los valores. Cada uno de los valores que ya conocemos cuáles son los valores, incluso hay una clasificación de valores, están los valores religiosos, los valores ambientales, los valores éticos, etc. Luego tenemos que el carácter, cuando hablamos de ética, es una disciplina normativa, porque tiene que regirse con todo lo que tiene que ver con las normas. Y dentro de las normas están también las reglas, están los principios y están los valores. En cambio, la moral es una disciplina descriptiva, que lo describe a cada uno.
¿Cuál es el fundamento de la ética? Bueno, se fundamenta en la reflexión individual, a tomar conciencia de cada uno de los actos que nosotros estamos cometiendo, si son correctos o si son incorrectos. Y claro, asumir las consecuencias, ¿verdad? Si estamos cometiendo, perdón, un acto incorrecto, ¿qué vamos a hacer? Entonces, asumir las consecuencias. No huir de ello, ¿verdad? Sino que asumir las consecuencias. Y también tener capacidad para poder resolver esos problemas que eh, se nos presentan en el campo laboral. En cambio, la moral se basa en la costumbre social, en lo que ya estamos acostumbrados a hacer. ¿Cuál es el método de la ética? Bueno, la reflexión. Reflexionamos, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo estaremos haciendo bien? ¿Será correcto lo que hago? ¿Será incorrecto lo que hago? ¿Será bueno? ¿Será malo? Entonces, la ética nos lleva a nosotros del método de la reflexión. En cambio, la moral es la imposición a las normas y costumbres, lo que ya está dado. Si cometo un error, si robé, pues me tienen que enjuiciar y encarcelar. Si asesiné, pues también me tienen que, ya está algo, es algo que ya es una norma, una costumbre, una imposición que ya está dada. Luego hablamos del alcance en el tiempo. Bueno, la ética pretende construir valores absolutos, universales e imprecedentes. Luego que la moral son los valores, son lo relativo a la sociedad que los comparte y combina de acuerdo a la época y a la ideología dominante. Acuérdense que la moral tiene que ver mucho con lo que tiene de la sociedad. Varía bastante porque a veces en otras sociedades se utiliza de diferentes maneras que en la nuestra. Luego tenemos aquí como un pequeño ya resumen en general de lo que es la ética profesional, que es el conjunto de normas, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Conjunto de normas o reglas de carácter ético, que es lo correcto que nosotros tenemos que hacer, aplicadas al desarrollo de una actividad laboral. ¿Dónde ponemos en práctica la ética profesional? Bueno, en el campo laboral. Dependiendo obviamente les expliqué que hay un código de ética y va dependiendo de cada una de sus profesiones. La fuerza moral en la cual se apoya lo que se profesa, o sea, lo que estamos nosotros ejerciendo. La ética profesional utiliza valores universales. ¿Qué significa universales? Que se practican en todo el mundo, del ser humano aplicadas al entorno laboral. O sea que estos valores que yo les voy a mencionar ahora tienen que ver en todo campo laboral y son universales. Tenemos en esta parte de aquí lo que es la vocación del servicio. Entrega a su profesión, sensibilidad ante las necesidades de los otros. Cuando ustedes tienen vocación, cuando ustedes han estudiado una carrera por vocación, de servir a otros, como ser, digamos, enfermeros o ser médicos o ser trabajadores sociales o psicólogos, usted tiene que hacerlo de vocación de servicio. Entrega a su profesión, no solo hacerlo porque voy a estudiar esta carrera por la remuneración, ¿verdad? Porque pagan bien, no, o porque mis amistades están estudiando ahí, o porque me obligaron, no, sino que porque es algo que usted ya trae, la vocación que usted ya tiene de servir a los demás. ¿Cómo es posible que usted estudie una carrera o que esté ejerciendo una profesión cual usted no tiene vocación, ¿verdad? Entonces no se va a entregar usted al 100%, tampoco va a tener esa sensibilidad ante las necesidades de las demás personas. Entonces la vocación es uno de los valores universales dentro de la ética profesional. Luego tenemos la confidencialidad, ser confidente, ¿verdad? Es la cualidad de mantener la información reservada para el conocimiento de una persona, no ser expuesta en forma masiva. Un ejemplo que de ética profesional, si ustedes laboraron en Burger King, digamos, y ustedes el día de mañana, ustedes saben cómo trabaja Burger King, que hace esto, es lo otro y todo, y el día de mañana ustedes después trabajan en otra empresa de comida rápida, y ustedes vienen y empiezan a contar todo y empiezan a hablar de esto, ustedes trasladan información de la empresa anterior a la que están actualmente, entonces ustedes ya están votando todo lo que tiene que ver con la ética profesional porque ya ustedes ya no tienen esa confiabilidad, ya no tienen esa cualidad de mantener información reservada para el conocimiento de una persona, sino que ya lo están divulgando, ya lo están exponiendo a otras personas. Entonces de ahí usted ya, lastimosamente, usted ya no está ejerciendo su ética como persona ni como profesional. Luego tenemos la responsabilidad, que la responsabilidad es la obligación de responder a las consecuencias de sus actos en el ejercicio de su profesión. Como les digo, ser responsable. Si yo cometí un error, tengo que hacerme responsable de él, tengo que asumir las consecuencias como un excelente profesional, con mi ética bien arraigada y tengo que salir adelante de esa y ser responsable ante ellos, no huir, ¿verdad? De ellos, sino que ser responsable de las consecuencias de esos actos, ¿verdad?
que muchas veces se cometen actos y inconscientemente, otras veces conscientemente. Por eso la ética profesional habla de eso, de tomar conciencia, de reflexionar, de pensar antes de cometer, de hacer algo. Luego tenemos el respeto, que también lo tocamos en el anteriormente, que el respeto es un valor universal, es algo muy importante al momento de la ética profesional, de ejercer nuestra profesión, es valorar y dar trato adecuado y respetuoso a las personas, ¿verdad? Muchas veces ustedes, bueno, lo han vivido, que van a un lugar y la gente de atención al cliente, bueno, lo tratan a uno espantoso, lo tratan feo, entonces desde ahí el respeto, ¿verdad? No está. Dar un buen trato adecuado, lo tratan a uno, ¿verdad? Con un genio que uno hasta miedo le da de preguntar. Entonces, todo eso ustedes no lo pueden hacer. Si el día de mañana ustedes están ejerciendo su profesión, ya sea como médico, ya sea como periodista, como abogado, como ingeniero, lo que sea, usted tiene que valorar, ¿verdad? Y dar un trato adecuado y respetuoso a todas las personas que se le acercan a usted o que laboran con usted, etcétera. Luego está la integridad, que implica actuar motivado por principios no negociables. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no lo van a comprar a usted, ¿verdad? Profesional intachable, moralmente completo, recto y justo. Usted tiene que implicar, independientemente, por más necesidad jóvenes que usted lleguen a tener el día de mañana, ustedes no vayan a cometer un acto tan antiético, se podría decir, ¿verdad? Porque a veces uno, bueno, se le llama de cuando le ofrecen dinero a algún tipo de objeto, le ofrecen dinero, etcétera. Entonces usted tiene que ser intachable, tiene que su moral la tiene que tener bien, ¿verdad? Todo lo que tiene, sus valores que se los ha inculcado desde casa, que los en el colegio, cuando usted está estudiando, ¿verdad? Crecen más aún todavía esos valores. Entonces una persona completa, una persona recta y justa. Y luego tenemos la lealtad, que es un valor súper de la ética profesional, que es la fidelidad en el servicio y compromiso y obligación que se tiene con los demás, ser leal, ¿verdad? Ser fiel al servicio que nosotros estamos dando, ¿verdad? Como profesionales. Vuelvo y repito, ya sea un trabajador social, ya sea un psicólogo, ya sea un enfermero, ya sea, les menciono las mismas carreras porque son de las que más, ¿verdad? Se conocen, ya sea un maestro, etcétera. Entonces, ser fiel en el servicio de nuestra profesión, tener compromiso a ello, tener una obligación que se tiene con no solo con nosotros mismos, sino que también con los demás. Recordemos que la mayoría de las profesiones son sociales, entonces siempre estamos en contacto con demás personas. Entonces, eso es lo que tiene que ver con todo lo referente a la ética profesional. Luego tenemos, les voy a explicar lo que es la actividad número 1, que aparece en su folleto. Bueno, ustedes van a leer lo que es el tema, que lo acabamos de abordar, ética, el origen de la ética y la moral, que lo van a encontrar en la página 4, de la página 4 a la página 7. Bueno, ustedes van a contestar las siguientes interrogantes en forma breve, clara y ordenada en la página 8. Ustedes van a, después de leer la página de la 4 a la 7, van a la página 8 y ahí les va a aparecer a ustedes lo que tiene que ver con un cuestionario, unas interrogantes, y ustedes las van a contestar de forma breve, clara y ordenada, ¿verdad? Que las respuestas, lógicamente, están ahí mismo en el mismo folleto. Y luego, si usted no las encuentra, pues vuelva a leer bien, que ahí están las respuestas. Luego de terminar la actividad, usted debe de copiarla en su cuaderno, usted la va a ir desarrollando, copia el cuestionario y va respondiendo las preguntas, luego le va a tomar una fotografía y va a enviar la evidencia en la plataforma indicada, ¿verdad? Eso se le va a estar diciendo en el grupo. Y bueno, por mi parte eso es todo. Gracias por su atención. Les deseo una feliz semana, no fin de semana, ¿verdad? Porque ya estamos en fin de semana, sino que una bendecida semana y nos vemos en la próxima, ¿verdad? Clase. Que Dios los bendiga y gracias por su atención.